¿cómo resumirías o cómo zanjarías el tema? Yo zanjaría el libro diciendo que todo en lo que crees en ello hasta que dejas de creer. Venga, Zaida Rajoy. Se acabó. Yo soy Zaida. Yo soy Laura. Toma 1 por 01. De libros, domingos y domingas. Y somos dos treintañeras con FOMO de gente que tiene podcast. Sí, totalmente. Y que nos gusta leer y nos gusta opinar. Eso es, y tenemos unos gustos tan diferentes que hemos decidido hacer un club de lectura. Donde cada una va a ir eligiendo una propuesta de libros, la otra elige otra, y ambas nos tenemos que leer todos los libros. Eso es en lo que suele consistir un club de lectura. Vamos con el primer libro. El libro con el que vamos a empezar a hacer estos podcasts es Arde Bruja Arde, de Merritt. Lo conoceréis por otros libros como Mi viaje con Pippin, El Hobbit rebelde. Justo ayer y antes de ayer nos hemos visto las 3 pelis de... Versión extendida, la que está. No, versión extendida. Les están poniendo muy bien. Sí. Bueno, preciosa portada. Es un libro viejito. Merritt es un autor conocido dentro del género pulp y el terror. Es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es parte de ese grupito que empezó a escribir de un poquito diferente con una propuesta de lo que luego evolucionaría años más tarde al Space Opera. ¿Esto qué es? Que la gente venía de hacer terror pues hablando de Frankenstein, de vampiros, de todo esto, y de repente vienen unas gentes que les gustaba mucho estudiar las cosas del pasado y la mitología y tal, y deciden hablar de extraterrestres, o sea, extraterrestres que vienen a la Tierra a conquistarla, bla, 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 bla. Y al final, pues oye, eran bastante precursores. Dentro de lo que... Y pulp, para la gente que no lo sepa, que yo lo tuve que buscar, al final eran como historias de terror que se incluían en los pulp magazine ingleses, ¿no? Que era un poco como ese, y estaban caracterizados por la baja calidad y por, bueno, al final eran como los tebeos antiguamente aquí en España. Entonces, ¿de qué va este libro? Correcto. Esta extraña mezcla de misterio, pulp y terror. Pues mira, abreviado, yo el otro día pensándolo era como, me recuerda un poco a Expediente Warren. Exacto. A la muñeca maldita y un poco a Chucky. Annabelle. Es Annabelle. Y es un poco Chucky. Sí, totalmente. Este tío, bueno, empezó a estudiar Derecho, but no había money, y lo dejó y se puso a trabajar en un periódico. Y ahí empezó a interesarse mucho por la investigación, por bla, 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 todas estas cosas. Y en un momento dado, por razones que no se saben muy bien o que yo no he conseguido encontrar, le invitaron a abandonar Estados Unidos durante una temporada. Y en esa temporada aprovechó para irse a excavaciones. Y entonces de ahí le viene mucho el interés mitológico y de tradiciones que están fuera de la cultura, de su cultura, de la cultura occidental. Y de ahí viene la fascinación por las muñecas diabólicas. No me gustan nada las muñecas. He de reconocer que no soy una persona miedosa, pero no me gustan un pelo las muñecas. Las muñecas de porcelana que tiene tu tía abuela en la vitrina, en una estantería, mirándote así. Es que parece que tienen un alma encerrado de verdad. ¿Hacemos una síntesis del libro? Venga. ¿Empiezo? Sí, porque yo no me acuerdo. Vale. O sea, sé que hay muñecas diabólicas, hay un médico, hay gente que las muñecas son como humanas, luego la señora esta, como cuando entras en la tienda, que te hipnotiza, te roba el alma y mete un cachito en tal. Sí. Y luego ya estás muerto. Eso es. El mafioso llega con Peters a la clínica del doctor Lowell y muere. A raíz de eso, el médico empieza a investigar y descubre un montón de casos parecidos. Ahí empiezan a descubrir que hay unas muñecas que están provocando muertes, están atacando a la gente. El médico aquí es muy escéptico de todo el tema de las muñecas y encuentra la conexión, que es que toda la gente que ha muerto o que ha sufrido estos ataques de terror absoluto compra muñecas en una tienda. Tú entras y de primeras es una tienda de muñecas, pero en cuanto te empieza a hablar la dueña de la tienda,
te roban un trocito de tu alma para meterla dentro de esa muñeca y entonces pasa a vivir una parte oscura de ti, la parte más oscura de ti, dentro de esa muñeca que está sometida a su voluntad. Tiene un ejército de muñecas a las que hace matar a más gente, que eso es una cosa que nunca jamás te lo llega a explicar, el por qué mata. Hay una parte que es por el que hablan un poco de justo del por qué, para intentar explicar de por qué matan. Hay una cosa que, o sea, ellos filosofan mucho en el camino de la investigación, filosofan mucho otra vez sobre la vida, Dios, las creencias, la magia y no sé qué, y dicen como que el poder y la oportunidad de desatar la muerte al azar, una muerte cuya causa está segura de que no puede ser detectada. O sea, como que dejan ver que la causa de que ella sea así es el placer de matar sin que nadie se dé cuenta. O sea, simplemente la maldad El ser un psycho. en sí O sea, mato porque puedo matar. Aquí es como, me gusta mucho porque hablan mucho de Dios, o sea, no porque hablan de él, sino porque debaten y retan las creencias sobre Dios y que dicen como jugar a Dios y desatar la pestilencia sobre los justos y los injustos por igual. Esto mola mucho porque es que al final como que nos creemos por encima de la gente cuando de repente le pasa algo malo a un malvado. Dices, que le jodan. Pero sin embargo esta persona, esta bruja, lo hace por igual a personas justas e injustas. Sí, totalmente. Dice, nadie que crea que las cosas en la Tierra están dirigidas por un Dios omnisapiente y todopoderoso, piensa en él como un maníaco homicida. O sea, cuando de repente justificamos que nos pasen estas cosas malas o de que alguien fallezca o de qué tal, es como, no, es que es decisión divina. Y nunca le vemos a Dios como este maníaco, y sin embargo a esta bruja sí que la vemos como una persona malvada. Totalmente, totalmente. Además, hay bastante ironía en que sea un mafioso, un sicario, un asesino confeso además, o sea, dicho por él mismo, el que crea que hay un mal atroz en esta mujer que mata aleatoriamente, cuando él mata con una finalidad que normalmente, no sé cuáles son las razones de los mafiosos, pero basándome en la literatura y en el cine, son la extorsión, la venganza, ¿no? El negocio, o sea, que realmente, y bueno, o sea, no voy a decir el placer porque sea el placer como un psycho de tengo tu vida en mis manos y eso me parece súper divertido, pero que le has hablado mal a alguien, te mato. Eso al final es un tipo de placer, ¿no? O sea, es el placer de mi voluntad está por encima de la tuya. Sí, total. Entonces, al final, te presentan a un mafioso que además es extremadamente religioso y que cree en la benevolencia de Dios y, sin embargo, toda su vida se centra en ser malvado. Total. Y hacer el mal y su propia voluntad, creyéndose él mismo un dios en la ciudad. Y persigue a una mujer que hace eso mismo, pero por los jajas. Y que la considera el demonio por hacer lo mismo. No sé, me parece como una dualidad bastante divertida porque yo veo a un demonio luchando contra otro demonio. O sea... Sí. Y que simplemente el no entender el porqué y que simplemente sea magia creo que es lo que le saca de quicio, ¿sabes? En plan, es que no hay ninguna razón, porque claro, yo que soy un mafioso mato para que no se metan en mi territorio o para que no vendan en mi territorio o para defender a mi familia, pero esta señora, ¿para qué? Totalmente. Luego me gusta mucho también el hecho de intentar buscar una explicación absolutamente lógica a todo. Ya. Que al final tú llegas a decir, bueno, es que si me están sometiendo a una hipnosis, yo nunca he estado en algo de hipnosis tal, no sé hasta qué punto pueden invadirte la mente para crear una paranoia colectiva, porque al final es una paranoia muy colectiva, o sea, hay mucha gente pensando absolutamente lo mismo. Entonces me parece interesante también plantear la idea de que alguien pueda tener ese tipo de poder, y ya no lo de un poder mágico, sino de un poder mental. A ver, tienes que tienes que estar predispuesto, tener una predisposición a ello. Por ejemplo, mi cuñada, que es psicóloga y está especializada en hipnosis terapéutica, nos hizo el mismo procedimiento, o sea, nos hizo como un test tanto a su hermano como a mí, de a ver si os puedo hipnotizar. Por ejemplo, a su hermano salió que no, y a mí salió que sí. Y hizo el ejercicio con Samuel y no era capaz, o sea, él no cayó, era consciente todo el rato, sí que se relajó y sí que entró como en esa calma. Y sin embargo a mí sí que me funcionó. ¿Por qué? Porque yo estaba predispuesta a ello. No quiere decir que sea una persona manipulable, porque no lo soy, pero sí que soy una persona que, bueno, me dejó llevar.
Y esto, lo de la hipnosis, me lleva a que he tenido 2 experiencias, aparte de esta más científica o más terapéutica, por así decirlo, que era más por probar como, venga, vamos a hipnotizarnos. No sé si te acuerdas tú una vez que dejé de fumar por hipnosis. Sí, me acuerdo, en un crucero. O sea, puede haber algo, por favor, más absolutamente cliché que te hipnoticen en un crucero para por un dejar mago de de un fumar. crucero. Yo tenía 18 Es que me años. encanta. Increíble. Fue mi primer contacto con la hipnosis y habían hipnotizado a más gente antes, les habían hecho cacarear no sé qué, y esta vez fue como un grupo para dejar de fumar. Yo tenía 18 años, nos había como hipnotizado a todo el barco y era como, ¿quién fuma? Y yo así, mi madre, ¿qué? ¿Qué tú qué? Y yo llevo fumando desde que salí del vientre, madre. y nos subieron ahí al escenario y, tío, real, poca broma, aquí digo que el primer cigarro que me fumé como 2 meses después de que ese crucero me supo fatal. O sea, además es que me decía el hipnotizador, no sé qué, no sé cuántos, no vas a poder tal, te vas a ver fatal. Y eso se me metió aquí en el coco y se me quedó. Y es que es muy fuerte, o sea, el Qué poder heavy. de la mente es muy heavy. Me parece terrible, terrible, final- terrible, porque puedan plantar una semillita y que eso eche raíces, porque es que, Se puede hacer mucho daño si sabes manejar la mente de los claro, demás. es que si yo aprovecho... Bueno, nos estamos saliendo un poco de esto, pero No, pero da ahora un poco vuelvo, ahora lo mismo, vuelvo. ¿no? Sí, da O igual. sea, hay una película increíble que se llama, no me voy a acordar ahora de primeras, que va exactamente de un tío que va a terapia. Es un tío chungo que está metido en cosas chungas y ha recibido un golpe y se le ha olvidado de dónde ha escondido algo que ha robado. Ay, sí. ¡Qué buena es! Y él va a una terapia de Que hipnosis. además son actorazos. Son actorazos. El actor principal es James McAvoy. Él va a hipnosis para intentar acordarse de dónde ha escondido lo que ha robado y le van plantando semillitas. Estoy haciendo un spoiler de la hostia, pero bueno, pasado 5 años ya no es spoiler, chavales. 2 personas personas te con sale? TDAH, pues. Sí. El de los Beach Boys, el del Beach Boys son. Dame más pistas. ¿Pero por qué te vas a ellos de James McAvoy? Porque fue manipulado por su psicólogo, por su psiquiatra, y hay películas sobre ello. No. Sí. Estaba yendo a terapia porque al final él es un autista. Wow. Los Peachy Y Boys. los Beach Boys. Beach Boys. Ah, El de los los Beach Boys. Sí, a este. Y a este le manipulaba su psicóloga. Su psiquiatra o su Su psicólogo. psiquiatra, Sí, le manipulaba. ¿intentando hacer qué? De todo, de entrar en negocios que no tenía, o sea, él simplemente le manipulaba y hacía todo lo que el psiquiatra quería. ¿What? Sí, se cargó casi su carrera, hay una película muy guay. Me parece Sí. además muy difícil de demostrar, porque al final tuvo una sesión, no sé si se graban o no se graban, evidentemente por la época no se grabarían, pero claro, no hay registro ninguno. No, yo creo que... Y al final es tu palabra contra la de otra persona, y si tú estás yendo al psiquiatra, tienes un poquito como el plus de que tú eres la Creo persona que inestable mentalmente. Love and Mercy se llama la película. Muy buena, y hay documentales sobre esa Me manipulación. parece increíble. O sea que ojo, Quiero verla. cuidadito con la puta hipnosis que las carga el diablo. Y hablando del diablo... ¡Arde, bruja! ¡Arde, bruja! ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este libro? O sea, al final estamos diciendo que marcaron un antes y un después, que son precursores. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a este El libro señor? me flipa, que yo soy una persona bastante negacionismo del ocultismo. Negacionismo. No es que sea negacionista, pero no me causa una fascinación y tiendo a buscar siempre una explicación lógica. Creo que porque me Eres da un miedo poco tener miedo. Como el protagonista. Sí, porque me da miedo tener miedo de las cosas que no comprendo realmente. Entonces prefiero pensar que si una puerta se ha cerrado es porque hay una corriente de aire. Y siendo como soy, el protagonista, que es súper lógico, súper científico, me caía fatal. Porque era como, pero si lo estás viendo, o sea, ya está, es magia, créetelo. Y yo decía, pero si yo no soy así. Y luego era como, Dios, Yo creo que es no porque- puedes buscar la explicación lógica. Porque dejas como... dejas llevarte por la historia, te involucras y al final te rodeas y es como que disfrutas de la... Totalmente, totalmente. O sea, vamos a ver, yo sigo esperando mi carta a jugar. Todas. Pero
me ha gustado mucho verme reflejada y rechazar ese reflejo. Creo que en estos podcasts vamos a ir creando géneros de libro, no géneros de terror, ciencia, bla, 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 sino, por ejemplo, el género pipas. A ti ya te lo he Sí. dicho, para mí esto es un libro pipas. O sea, tú te pones y como una bolsita de pipas. O sea, yo no pude parar de leer. Me lo llevaba hasta pasear al perro. Una habilidad increíble que desarrollé cuando mi madre me escondía el carnet de la biblioteca. Leer y andar a la vez, chicos. Cosas que nunca me han pasado. Sí. O sea, no sé, me ha pegado una enganchadera tremenda. Es verdad que es un libro que te lees, tiene con agradecimientos y explicaciones y toda la vaina, tiene 235 páginas, o sea, no es nada. Es muy fácil de leer, prácticamente es el guión de una película. Sí. O sea, Te lo imaginas, tiene un sí. nivel de descripción que no es Benito Pérez Galdós, gracias a los dioses, pero te lo estás imaginando absolutamente todo el tiempo que te Y están sobre contando. todo que ves referencias que muchos directores y otros escritores y escritoras se han basado en esto, seguro. O sea, como 100%. que ves y dices, me recuerda a esto, ah, pues mira esto, incluso hasta, bueno, Renglones torcidos de Dios desde bastante antes, pero es como, veo muchas cosas. Total. Coincido en que he visto además también una relación que se ve mucho en muchos personajes de la literatura, que es cuando dos personas absolutamente antagonistas, como son en este caso el mafioso, una persona extremadamente religiosa y que cree que él mismo es un dios en tierra, con el doctor, que es una persona absolutamente empírica y que se debe a quien sea. O sea, para él no hay personas buenas y malas, hay pacientes. Pero a mí, yo me siento muy identificada porque yo soy atea, o sea, no creo en un dios ni, o sea, las religiones Pero son creo. Mira, como la nueva canción esta de yo creo en Dios a mi manera. Daba podcast. Bueno, el caso es que yo no creo en nada, no como Amaya, pero por ejemplo, Sería un título increíble para un podcast. por ejemplo, sí que creo en San Judas Tadeo. Yo le rezo a Judas, que es el de los imposibles. Vale. Y me ha cumplido cosas. Pero Llámalo manifestar, llámalo tal. A mí me ha cumplido cosas, ¿sabes? Igual Vale. que creo en la Madre Cándida, ¿Esa quién es? la fundadora de mi colegio. Me llevé una estampita suya a selectividad, la puse debajo del pupitre. Ya que estamos hablando de libros. Oh. Esto también da para podcast. ¿Tú no tienes ninguna creencia absurda? No. Lo he intentado muy fuerte porque creo que la espiritualidad es muy importante y me encantaría poder apoyarme en algunas cosas de vez en cuando. Creo que hay un misticismo hereditario y que creo que se ha perseguido más mucho a las mujeres a lo largo del tiempo precisamente Yes. por eso. Quería mucho sentirme vinculada con eso, lo que pasa es que no llegó a hacer pop en ningún momento. Entonces dije, bueno, pues next, o sea, vamos a seguir probando. No creo así en nada espiritual. Sí que me pasa luego mucho que, por ejemplo, si voy paseando a mi perra de noche por la ribera del río, que no se ve absolutamente nada, y en un momento dado se pone a mirar a un punto fijo en el que yo no veo absolutamente nada porque es muy oscuro, Te cagas, siempre ¿eh? estoy pensando, Te haces caquita. ¿estará viendo algún animalejo por ahí? Pero no, o sea, de día no reacciona a los animales, a los conejos, a todo esto. No reacciona. Entonces, ¿por qué de noche sí? Y entonces me planteo, ¿será un animal o será otra cosa que yo no estoy viendo? Me pasa O sea, con los gatos. Entonces me flipa la idea de que haya algo que yo no sea capaz de entender o de ver y que además me lo esté perdiendo por no tener más fe en eso en concreto. Al final todos somos un poco lo güey, ¿no? De intentar desear creer en ello, en plan, soy muy así, pero deseo creer en ello. ¿Tú crees que él desea creer? Sí, porque sería lo más fácil. Es que es lo más fácil. Claro. Es lo más fácil, totalmente. O sea, me parece terminaría la investigación, Total. La investigación seguiría cerrada. Sin embargo, si él siguiera sin creer, que de hecho al final lo dice, en plan, me estás poniendo en un aprieto, Sí. Preguntándome si realmente sigo sin creer en la magia, me estás poniendo en un aprieto. Sí. Porque sería como derribar todo lo que he estudiado, todo lo que tal. Los cimientos que han construido su persona. Sí. Totalmente. No sé, a mí me encantaría que de repente estuviera paseando un día por la noche y apareciera mi vecino Totoro. O sea, yo fan, Totoro, por favor.
Ya, Esto es que hay una aparte. fantasía muy guay. Claro, lo que pasa es que me da miedo a veces también que dentro de todas las cosas que puede existir, lo que exista no sea lo chachi, Ya, que sea lo otro. O sea, total. un dementor, no thanks. No, thanks. No thanks, no me gusta el chocolate. No tendría una buena recuperación. Y por cerrar, brevemente, ¿cómo resumirías o cómo zanjarías el tema? Yo zanjaría el libro diciendo que todo en lo que crees en ello hasta que dejas de creer. Venga, Zaida Rajoy. Se acabó. No, en serio, o sea, es que al final es como, hay cosas que tienes como tan por certeza y de repente puede pasar cualquier cosa que te saque así como una bofetada de tu realidad y te sumerge en la realidad de otra persona, Sí. que Yo creo que sí, el cerebro nos engaña y tenemos que decidir si nos queremos dejar engañar o no. maravilloso y perfecto. Me gusta. Cerebro, cállame. Nos vemos en el siguiente, ¿no? Nos vemos en el siguiente libro. Y ya sabéis, chicos, ¡arde, bruja, arde! De Abraham Merritt, una novela. Deberíamos haber hecho una prueba de los micrófonos antes de empezar fuerte.